Hola, hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos para empezar con la serie Señales antes del fin, segunda parte, es decir, el segundo capítulo de Señales antes del fin. En el primer capítulo estuvimos viendo cómo se originó el mal en el mundo, cómo fue realmente el inicio del mal, porque pues hay quienes dicen que Dios creó el mal. Bien, en esa primera parte di la explicación de cuál fue realmente el origen del mal, sus implicaciones y cuál fue el recurso o provisión de Dios para poder eliminar ese mal y para poder empezar así un proceso de salvación para toda la humanidad, que es la raza caída. Y el recurso de Dios para la humanidad, la herramienta de Dios, la provisión de Dios para la salvación y para la restauración de todas las cosas, es Jesús de Nazaret, su único hijo, su primogénito, el que fue anunciado para que pudiera venir a salvar a toda la humanidad. Fue así que el Padre determinó entonces, en su sapiencia y soberanía, enviar a su único hijo, que naciera de una mujer, y escogió a una mujer virgen llamada María. Y nació Jesús y se hizo hombre y habitó entre los hombres, como nos dice las Escrituras. El evangelista Juan, en el capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios a toda la humanidad que entregó a su unigénito hijo, para que todo aquel que crea en él, en Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Expliqué que Dios nos hizo con un propósito y con un sentido, el sentido de la eternidad. Y así tenemos nosotros que comprenderlo y entenderlo. Somos para vivir eternamente. La muerte física solamente es la separación del hombre, la separación de su cuerpo terrenal de esta tierra, para que su cuerpo espiritual pudiera entonces ahora sí vivir eternamente, pero si su espíritu ha estado conectado con el Espíritu de Dios, es decir, si se ha tenido una relación con Él. Ahora bien, desde que Jesús llegó al mundo, en su tierra natal, en Nazaret y en Jerusalén y en todas las provincias, comenzó Jesús a predicar el evangelio del reino. Y empezó desde ese momento Jesús predicando el arrepentimiento del hombre, y que el hombre pudiera acercarse a Dios y conocer el reino de Dios. Mateo 4:17 nos lo dice. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos se resumía en un solo nombre: Jesús de Nazaret. Jesús anunciaba el reino de Dios, pero Jesús era el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se resume en estas tres palabras que la podemos encontrar en las Escrituras, en las Santas Escrituras. El reino de Dios es justicia,
gozo y paz. Jesucristo es la justicia de Dios para el hombre, porque Jesucristo estuvo entre los hombres y vivió en un cuerpo natural, carnal, físico, pero no se halló pecado en él, no cometió injusticia. Pero Jesucristo también es el que produce gozo en los corazones, que es el que trae la verdadera paz al hombre. Justicia, gozo y paz. Es Jesús. Jesús resume estas tres palabras. Y Jesús comenzó a anunciar el reino. Y en todo momento, mientras Jesús predicaba el reino, Jesús anunciaba que vendría un fin. Jesús era el Mesías esperado y prometido por el pueblo judío. Esperado por el pueblo judío, prometido por los profetas, prometido por Dios Padre, y los judíos le esperaban. Esperaban al Mesías, esperaban al Redentor de Israel, esperaban al Rey. Pero como Jesús nació en un humilde pesebre, los judíos no lo aceptaron, no lo recibieron, pensaban que ese no era el Mesías. Por eso dice Juan, capítulo 1, versículo 12, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les da la potestad, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, Jesús manifestó que era el Hijo de Dios. Se evidenció con su poder. Fue manifestado y demostrado que era el verdadero Hijo de Dios, haciendo múltiples sanidades, sanando enfermos, haciendo milagros y levantando muertos, es decir, haciendo resurrecciones. Pues está registrado en todo el Nuevo Testamento de la Santa Biblia. Jesús levantó a Lázaro de la tumba. Jesús resucitó al hijo de una viuda, la viuda de Naín. Jesús resucitó a la hija de Jairo. Jesús sanó ciegos, hizo milagros. Jesús sanó leprosos. Jesús libertó espíritus que estaban esclavizados por Satanás. Entonces, quedó demostrado, evidenciado en las Escrituras, todos los milagros hechos por Jesús. Aún los sumos sacerdotes y todos los religiosos de la época, que tenían un doctorado, por así decirlo, en las Santas Escrituras, es decir, eran los maestros de la ley de Israel, aseveraban cuán grande sabiduría tiene este hombre. Ningún hombre ha hablado así jamás. Jesús, como Hijo de Dios, profetizó que vendría un fin y que había que acercarse a él. Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo: quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero Jesús profetizó acerca de su misma muerte. Jesús habló de lo que iba a suceder en Jerusalén. Jesús profetizó de las señales que sucederían antes del fin de todas las cosas. Se pondría fin al caos. Se pondría fin a todo el desorden. Se pondría fin a todo el comportamiento incorrecto del hombre para traer un nuevo orden. Pero el orden de Jesús, no el orden mundial, que de eso te voy a hablar más adelante.
Y cada una de estas profecías se fueron cumpliendo una a una y se siguen cumpliendo en la actualidad. Porque al leer Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2, dice la escritura: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto lo dijo Jesús. Tal vez ellos no entendieron en su momento a qué se refería. ¿Por qué decía que todos los edificios, que todos los templos construidos iban a ser derribados? Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Muy bien. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Se cumplió en el año 70 después de Cristo. Cuando el emperador romano Tito, quien gobernaba en ese entonces todo lo que era Jerusalén, invadió y destruyó a Jerusalén. Y todo fue derribado, como lo dijo Jesús. Piedra sobre piedra fue derribada. Pero Jerusalén no iba a quedar derribada para siempre. Entonces es donde la misma escritura nos da una claridad. Cuando leemos el profeta Oseas, y el profeta Oseas en el capítulo 6, en el versículo 1 y 2, nos deja ver allí una profecía tocante a lo que sucedería y lo que también luego dijo Jesús. Oseas capítulo 6, versículos 1 y 2 dice: venid y volvámonos a Jehová. Venid y volvamos a Jehová. Porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Muy bien. Esa escritura del profeta Oseas se cumplió. ¿Por qué se cumplió? ¿A quién se refería? Se refería a Jerusalén. Se refería al pueblo santo, al pueblo judío. Un día llegó el arrebatamiento de ellos. Dios permitió ese arrebatamiento. Dios arrebató, Dios hirió, pero luego Dios vendó, y luego Dios curó. Y después de 2 días tendremos vida y viviremos delante de él. La historia nos muestra que en el año 1948 de nuestra era, año 1948, las Naciones Unidas se reúnen para poder dar la proclamación de el Estado de Independencia Universal de Israel. Entonces, podemos darnos cuenta que al hacer la declaratoria a Israel como Estado soberano en el año 1948, en el mes de mayo, estamos hablando de casi 2 siglos. En la carta segunda de Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8, allí nos dice el apóstol Pedro que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces los 2 días que se refiere Oseas, que después de 2 días nos dará vida, es exactamente esto.
cuando Jerusalén fue destruida por el emperador romano, pero casi 2 siglos, 2 días, 1948, 2 siglos, no, perdón, 2 milenios, 2 milenios. Entonces fue otra vez levantada y tuvo vida como nación para vivir delante del Dios Altísimo. Es decir, en este momento, año 2020, te estoy dando esta enseñanza bíblica. Jerusalén, Israel, como nación, tiene 70 años de haber sido restaurada, reconstruida, levantada como un Estado soberano, independiente, universal. Cuando veo esto, yo veo 2 números que son completamente proféticos dentro del calendario judío, y de esto también te podré hablar más adelante. El número 70. En el año 70 fue destruida. Ahora tenemos en el año 2020 70 años que fue reconstruida, que fue levantada. En 70 años Israel ha progresado, se ha convertido incluso en una potencia bélica y es un país muy desarrollado. Estamos en el año 20 dentro de nuestro calendario gregoriano. Estamos en el año 20. Pero desde que Israel se conoce como Israel, como nación, han pasado 5.780 años. El número 880 también es muy significativo. Indica nuevos comienzos o inicios, nuevos periodos. Pero el número 2020, que al sumarlo serían 20 y 20, 40. El número 40 es muy representativo también dentro de todo lo que tiene que ver con el plano espiritual. 40 años duró Israel en el desierto. 40 días Jesús ayunó, y te puedo seguir mencionando muchas más cosas respecto a eventos que duraron 40, o 40 días, o 40 años. 40 años Moisés en el desierto, 40 años criando las ovejas de Jetro, su suegro. Muchas cosas, pero esto solamente es para que podamos ver que lo que Jesús dijo se cumplió. En el mismo capítulo 24, nosotros podemos mirar más adelante, ahí mismo en el versículo 3, siguiendo el versículo 3, después que dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada, empezó allí, estando sentado en el monte de los Olivos, comenzó a predicarle a sus discípulos y a hablarles acerca de todas las cosas que sucederían y de las señales que habría de su venida y del fin del siglo. Porque así dice: y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús les dijo, respondiendo: mirad que nadie os engañe. Y allí viene una serie de acontecimientos que él habla, que él dice, que él predice, y es lo que nos va a llevar a toda esta serie de señales antes del fin, para que podamos tener un discernimiento y una mayor comprensión de lo que está ocurriendo ahora, en este tiempo, en el año 2020. En el próximo capítulo seguiremos entonces mostrando todos los acontecimientos que Jesús predijo, y hoy los estamos viendo cumplirse uno a uno, y por qué Jesús le llamó principios de dolores. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu apóstol, tu pastor, tu amigo, Jairo Gatis.
Que tengas una excelente tarde.